Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a Abiertamente. Hoy nos vamos a referir a la palabra cultura en su sentido que nos lleva de manera específica a las artes, la aventura de leer literatura y recrear mundos desde la inmensa riqueza de la lengua, las experiencias estéticas ante una pintura, una escultura, a la escucha de un concierto, aprendizajes que nos llegan a través de los sentidos, más emocionales que racionales. A diferencia del cartesiano pienso, luego existo, en el arte podríamos decir siento, luego existo. La racionalización de la experiencia vendrá después. El arte nos habla y cada quien escucha a su manera. ¿Por qué una prefiere una pintura y una otra? ¿Qué secretos interiores se mueven ante la pieza musical que elegimos para acompañarnos? ¿Quiénes son los maestros del cine que nos conmueven hasta las lágrimas? Las artes son jardines vastísimos, hipnóticos. Los jardines de la complejidad humana cuando se logran los niveles más elevados de la expresión. Conversemos de esto con nuestro invitado de hoy, Miguel de la Cruz Juárez. Hay que hablar. Hablar de nuestros deseos. Hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. La palabra cultura viene del verbo latino colere, que significa criar, cultivar. Para la antropología, una cultura es un complejo de creencias, valores, conocimientos, costumbres, arte, derecho y hábitos que son compartidos y aprendidos por los miembros de una sociedad. Cada persona nace en una cultura y en una lengua determinada, en un sistema de símbolos en los que nos reconocemos, algunos de los cuales quizás cuestionemos con el tiempo, pero que en los inicios de la vida nos ofrecen pertenencia. México es un país heterogéneo en el que cohabitan culturas y lenguas muy distintas entre sí. En otros acercamientos a la palabra, nos referimos a lo que llamamos cultura a secas, a la literatura, las artes plásticas, el cine, el teatro, los conocimientos académicos y especializados, diferenciándolos de lo que llamamos cultura popular. En ocasiones, nos encontramos ante una línea roja. La belleza de los objetos únicos creados por los pueblos originarios y llamados artesanía. ¿Acaso no son arte? La división tajante entre cultura y cultura popular también carga de estereotipos a la una y a la otra. La cultura se asocia con lo complejo, lo costoso, el privilegio de una élite, tal y como ha sido, puesto que el proceso de democratización de ciertas creaciones artísticas ha sido trabajoso y lento. La cultura se asocia con lo complejo, lo costoso, el privilegio de una élite, tal y como ha sido, puesto que el proceso de democratización de ciertas creaciones artísticas ha sido trabajoso y lento. Pero también, muchas veces, asociamos la cultura con lo que no es ni interesante ni divertido, sin darnos la oportunidad de conocer. Así lo aprendimos. Leer literatura en las escuelas ha sido una obligación y no un placer. Visitar un museo, una monserga, y no la oportunidad de abrirse a imaginarios que enriquecen nuestros mundos. La divulgación de las experiencias artísticas es un trabajo constante y valioso. Es imperante, pues, desmitificar lo que entendemos por cultura y acercarnos a mirar, a escuchar con los sentidos atentos a todo tipo de expresiones artísticas. Una puede disfrutar tanto de un buen bolero en la voz de Luismi como a la Orquesta Sinfónica Nacional. Nuestros museos, nuestros auditorios, nuestros teatros, los festivales culturales, los medios públicos, el Internet, las plataformas de cine nos abren un acceso a las múltiples manifestaciones culturales en México y en el mundo. Vamos por ellos, por el inagotable placer de aprender y de compartir. Bien. Bienvenido nuestro compañero Miguel de la Cruz Juárez.
Desde 1989, Miguel trabaja para el Canal 11, en donde comenzó en el noticiero Hoy en la Cultura. Miguel lleva ya 35 años dedicado al periodismo cultural. Ha sido también un apasionado promotor de la lectura. Recibió el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez 2021. Desde hace un tiempo comparte en sus redes su trabajo poético-visual, Poemágenes. Miguel, muchas gracias por venir. María Teresa, gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí contigo. ¿Cómo ves si comenzamos por un recorrido histórico? Me parece bien. ¿Cuándo comenzó a interesarte a ti el arte? ¿Antes de la carrera del periodismo o después? No, fue después, fíjate. Yo tenía nociones, yo me acercaba ocasionalmente. No vengo de una familia donde hubiera artistas o hubiera gente apasionada por las artes, ¿no? Mi papá era curioso, fíjate, porque de repente prendía el radio, había ópera y le gustaba seguir la trama, ¿no? A veces decíamos, ¿qué hace mi papá tanto tiempo en el coche ahí sentado? Y alguien se acercó y entonces dijo, no, es que estoy en la ópera. Y entonces me parece que era Ernesto de la Peña, que en la W hacía la narración de lo que iba a traer la ópera y luego entraba la parte cantada. Un ser enciclopédico, don Ernesto de la Peña. Fíjate, hacía una labor magnífica cuando en radio se programaban esas cosas. Eso recuerdo de él, casi como una curiosidad. Pero fuera de eso no tenía yo referentes por familiares, amigos o personas cercanas. Así que fue hasta que la carrera me llevó a tocar algunos puntos donde se hablaba de los festivales, de la danza. Tenía amigas que les gustaba mucho ir a Bellas Artes. Ya, pues algún día vamos. Nunca fui. Y ya entrando al medio, fue que de pronto, como por inercia. ¿Pero dónde comenzaste, Miguel? Mira, empecé a hacer servicio social. Lo que ahora es TV Azteca fue Imevisión. Sí, Imevisión. Ahí llegué a hacer servicio social. En el programa, tú lo has de recordar, el premio de los 64 millones con don Pedro Ferriz Santa Cruz. Y bueno, el programa eran preguntas-respuestas de temas que tenían que ver con cosas que llamaban a la habilidad de la memoria para recordarlos. Eran cosas culturales en el sentido estricto convencional de la palabra. Y después una amiga que me vio que andaba yo haciendo servicio social ahí, tenía un amigo muy cercano que producía el noticiario cultural, Hoy en la Cultura, y dijo, oye, necesito un asistente que ya le sepa esto. Y dijo, pues Miguel. Y fue como me llamaron. Y ahí me dicen, es para el noticiario Hoy en la Cultura. Y ahí empieza mi verdadero contacto. Pero qué genial comenzar allí. Pues imagínate, estaba yo en contacto con el pulso de las artes que captaban reporteros, camarógrafos del 11 con la finalidad de hacer notas informativas, que es lo que pasaba en el noticiario. Es decir, fui como un espectador más dentro del noticiario, aprendiendo a hacer televisión y acercándome casi por vez primera de manera decisiva a las expresiones artísticas. A ver, cuéntame, ¿cuál fue tu primer encuentro con el arte que tú hayas dicho? Cuando una dice, de aquí soy. A mí me impresionó mucho la Orquesta Sinfónica Nacional, en aquel entonces dirigida por Demecq, y me tocó escuchar hasta donde sé, porque después lo platiqué años después con Arturo Márquez, el danzón número 2 en Bellas Artes. Yo siempre tuve la idea que había ido yo al estreno y luego Arturo Márquez me dijo, bueno, fue comisionada por la UNAM y se tocó en la Sala Nesa. Cuando yo la escucho en Bellas Artes, quiere decir que ya era por lo menos la segunda ocasión. Eso para mí fue un impacto tremendo y me da gusto, porque fue una obra que venía derivada de los ritmos populares de muy diversa índole, no solo del danzón, sino de otras cosas, ritmos afines. Escucharlo en un sonido sinfónico me creó una impresión muy grata, ¿no? Con ganas de seguir escuchando cosas como esas. Lamentablemente no tenemos 20 danzones, ¿no? Son cosas que se dan por contadas, ¿no? Hay obras maestras, desde luego, pero esa impresión, pues, no me sorprende ahora. Fue muy justa, ¿no? Que hubiera tenido algo tan llamativo y que todavía lo recuerdo, ¿no? Cuando fui a esa noche a Bellas Artes. ¿Y las artes visuales? De las artes visuales me tocó una etapa en la que íbamos mucho a galerías. Y desde luego exposiciones en el Museo de Arte Moderno, en el Tamayo, en el Carrillo Gil. Y de ahí, fíjate que me costó acercarme poco a poco, porque al tiempo de acercarme era aprender. Yo recuerdo una pintora
que yo le dije, oye, sí vi en esa exposición colectiva unos cuadros de unos gatitos. Me dijo Miguel. Y era Leonora Carrento. No, ojalá. ¿Qué? Remedios Varo. Era un ejercicio medio incipiente de arte. Ah, Y entonces me pero dijo, a ti te gustaron esos gatitos. a mí me llamó la atención a la memoria, como que yo había recordado un cuadro con gatos, ¿no? Y la pintora me dijo, Miguel, te doy un consejo. Cuando veas un cuadro y le pudieras quitar lo que está ahí pintado como un recorte, quiere decir que algo le faltó. Dice, sin conocer la obra, una obra hay veces que no notas ni las pinceladas, ni la diferencia entre el fondo y la figura. Es un trabajo, vamos, que parece que nació en la piel del lienzo. Esos gatitos tengo mis dudas, me dijo. Pero a ti te gustaron los gatitos. A mí me llamó a la memoria y después entendí lo que ella me dijo y recordando la obra, sí sabía que había obras más depuradas. En esa misma exposición por eso. Claro, pero tampoco quita lo válido, ¿no? De Desde esa luego. primera emoción. Porque por alguna forma lo recordé, me dio lugar para comparar, para explorar que de ahí me había llamado, qué más podía tener y no tenía, qué sí tenía y no había notado. En fin, es un proceso muy intenso y muy placentero, ¿no? Descubrirlo y sobre todo de personas que generosamente te dicen, te voy a contar, ¿no? Va por aquí, a lo mejor te convence, pero explóralo. Y tuve la fortuna de que eso sucediera así, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el arte visual, desde luego se hablaba desde que yo entré, pues de Tamayo, que todavía me tocó que lo entrevistaran y yo veía que estaba vivo. Las opiniones de Raquel Tibol, por ejemplo, sobre arte, ¿no? Sí. De otros críticos como Manrique. Ha sido una de las grandes críticas, ¿no? De las grandes personas que acercaron distintos tipos de obras, ¿no? Al conocimiento de la gente. Y bueno, entre críticos y pintores y escultores y gente del arte, pues conversando, la necesidad de ir a una entrevista, aprender las dos cosas, a desarrollar el género y aprender del contenido. Por eso digo que es muy intensivo lo que yo pasé y sobre todo algo que te da una satisfacción que no te la dan otras cosas, ¿no? No es lo mismo a otras especialidades, creo yo, porque así lo experimenté, ¿no? Hoy nos vamos a ir a un corte, regresamos en un ratito, seguimos con Miguel. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Nuestro fetiche para el tema de hoy, el Atlas Mnemosyne, creado por el historiador de arte alemán Aby Warburg entre 1924 y 1929. Mnemosyne era la diosa de la memoria y el conocimiento entre los griegos, la madre de las 9 musas. El Atlas de Warburg reúne 2000 imágenes de piezas de arte colocadas sobre paneles. Lo que Warburg quiso mostrar es que los temas esenciales en las búsquedas humanas son recurrentes en las distintas épocas y culturas. Así, podemos reconocernos en una pintura del siglo XVI o en una danza prehispánica. El orden en sus paneles parece arbitrario, no es cronológico, pero no, porque corresponde a una lógica interior. Las asociaciones intelectuales y emocionales de Warburg, su historia de vida. Se los quise compartir porque creo que cada persona tiene su íntimo mapa Mnemosyne, ese poema de adolescencia, esa pintura, esa película con la que se identificó antier, y esas identificaciones son como un mapa de quiénes hemos sido, qué nos conmueve, qué hemos deseado, como mirar un álbum de familia elegido en el que nos reconocemos. Cuéntame de tu mapa Warburg, tu Mnemosyne personal. Me estabas diciendo en el corte justamente eso, de una pieza que viste alguna vez. Sí, fíjate, en el Museo Carrillo Gil hubo una vez una convocatoria para que a partir de una obra del Bosco generaran lo que quisieran los artistas. Yo recuerdo que la inauguración pues era un gentío total. Había lo mismo instalaciones que esculturas, pinturas. Y la gente pasaba donde había unos ladrillos puestos como formando un cubo, pero una columna pintada de azul. Eran ladrillos de estos grises, que se les notan las bolitas que los forman, ¿no? Y pasaba la gente y pegaba la oreja y veía hacia arriba, hacia abajo. No les decía más, ¿no? Y de pronto veo a Tito Rivas, que es director de la Fonoteca hace poco,
es artista auditivo, y le dije, Tito, ¿qué vienes a la exposición, a la inauguración? Dice, es que está una pieza mía aquí. Dije, ¿y qué es lo tuyo? Dice, esa columna que ves, eso es. Dije, ¿y qué es eso? Me dice, fíjate que estaba viendo el noticiario matutino en un canal y de pronto pasan información de la revuelta en el penal de Topo Chico, que se hizo sangrienta y hubo muertos y todo esto. Y empiezo a escuchar que la reportera decía, dieron con un sistema de comunicación muy particular. La gente que tiene familiares internos en el penal no sabe si están vivos, muertos o heridos. Y entonces están en fila, gritan a alguien de los mismos internos que está en la azotea, el nombre, ¿no? José Hernández. Y repite hacia adentro, José Hernández. Y repiten de allá, muerto. Cuando dicen muerto, muerto. Regresa la voz al familiar y el llanto, los gritos. Dice, yo veo que eso lo tiene grabado la reportera, ¿no? Y después otro nombre, Manuel Jiménez, vivo. Ay, gracias a Dios. La reacción de los familiares. Dice, me di cuenta que tenía la emoción viva, honesta, de las personas frente a una situación real. Y habla el noticiario que lo vio, dijo, oigan, soy un artista auditivo, me pueden poner en contacto con la reportera, me interesa lo que auditivamente está registrando. Le dan el teléfono, habla con ella, le dice, ¿me puedes prestar tu audio? Se lo presta, dice, ahora tengo que hacer algo. Y entonces hace una columna con esos ladrillos que daban una referencia de un lugar como un penal y mete el audio en el fondo de la columna. Y entonces lo que escuchaban era la reacción real de una impresión de angustia, de tristeza, de gusto, de incertidumbre tal vez, porque hay quien no sabía, no aparecía el nombre o la persona que lleva el nombre. Y así era la pieza. Si no me la explica... Pero era una pieza parlante. O sea, pues se sí, escuchaba ese audio. Era lo que había metido él en unas bocinas o en unos audífonos dentro. Por eso la gente se acercaba y trataba de escuchar. Si no me cuenta la historia, queda para mí como una columna con unos ruidos adentro. Y la historia era fascinante, porque además sabías que tú te ibas a acercar a una expresión emotiva real. De angustia, como nadie tiene un micrófono en el momento que alguien por angustia real va a decir algo, o de tristeza o de alegría. Y me pareció una forma de manejar la posibilidad de la instalación artística de una manera genial, con explicación previa. Si no, pasaría como esos ladrillos con gritos o con sonidos y que quién sabe qué fue. Pero con gritos que dicen muerto, vivo, Algunos muerto, dirían, vivo. No sé ¿no? si te quedas indiferente, ¿no? Seguramente una reacción crearía, pero la forma que dio el proceso Sí, claro. se me hace enriquecedor totalmente. Cómo lo ¿no? buscó, cómo lo conmovió. Exacto. Por eso creo que sí hay cierta necesidad de instrucción ante la pieza y sobre todo el arte conceptual o el arte de nuestros días que tiende a mostrar eso, ¿no? Lo necesita infinitamente más que si uno ve al Greco, sí. Un clavo O al y Bosco. una escoba y a lo mejor tiene una trascendencia total que solo que te cuenten cómo llegaron ahí, ¿no? Yo creo que si Entonces, te cuentan cómo llegaron ahí, podrían convencerte o no. puede ser, No necesariamente eso te va a valorar algo que no te gusta, creo. pero hay un contexto válido. Sí, ¿no? por es supuesto. decir, es real, que así surgió, así pasó, ya tú sabrás si me dio esa impresión o no, ¿no? Eso se me hizo muy, muy válido, muy fascinante del proceso creativo y siempre que puedo acercarme a una obra explicada por el artista o dando referencias de algunas cosas por el artista, me gusta mucho, me llama Por mucho. supuesto, cuando hay la oportunidad. Sí. Pero la mayor parte de las No veces, siempre. aunque ahora por internet encontramos muchísima riqueza, pero yo quisiera volver a esos comienzos. Entonces entras, estás muy contento, dices, ay, esto del arte a mí me gusta, ¿y qué empiezas a hacer? Bueno, yo entré a producción. Me encargaba de que estuviera el audio a tiempo, la cinta, el número, salir con la cámara para indicarles qué tomas nos hacen falta, que después se le puedan proporcionar al editor. Pero me doy cuenta que me empieza a gustar más la información que la producción.
Es decir, me gusta más ir al contenido de lo que está escrito o hablado que ver qué hacemos con lo que hablaron y escribieron. Y que además era un proceso muy laborioso, ¿no? Estar viendo pasar imágenes 50 veces, va a durar al aire 3 segundos, pero hay que afinar, que pase bien, que tenga luz, que tenga sonido, que no se vea abajo. En fin, se me hacía muy complejo para poco tiempo. Y le empecé a dar más valor a la palabra que estaba en las entrevistas, en el texto, en las conferencias. Y empiezo a platicar más con reporteros y el jefe de información que con los productores y editores. Y de pronto me dicen, oye, no hay reporteros y necesitamos que vayas a una nota. ¿Y a dónde fuiste? Bueno, la primera fue casual porque yo yendo a supervisar las imágenes, de repente dicen, no llegó el reportero ni la reportera. Y me dicen los camarógrafos, ¿tú haces la entrevista? Dije, yo hago la entrevista. Y ahí, nadie me dijo que la hiciera, pero dije, no hay más, voy. Era una sesión de narración oral con Heraclio Cepeda en el Instituto... Uy, fuiste el más suertudo. En el Instituto Francés de América Latina. Y llegamos tarde, ya había empezado, en medio de la lluvia, con la incertidumbre de no llevar reportero o reportera. Y luego se acaba la sesión y me dicen, ¿le haces unas preguntas? Digo, pues vamos. Y llego y le digo, Heraclio, perdón, llegamos tarde. No te preocupes, manito, ¿qué necesitas? Pues entrevistarte, lo que digas, ¿qué te digo? Y ya, ahí como disparo, ¿no? Hacerle la primera pregunta, ¿qué significa contar un cuento? ¿Qué te gusta más? Que lo hayas escrito, que se los digas. Ya muy generosamente respondió a las preguntas. Y resulta que el camarógrafo que fue me dijo, oye, ¿viste que hubo un señor que se quitó los zapatos y estaba en calceta y se quedó dormido? Dije, sí lo vi, te lo grabé, me dice. ¿Y viste el niño que estaba brincando, que daba mucho? Te lo grabé también. Dije, bueno, si está grabado hay que decirlo, ¿no? Y entonces me fui con la idea de que esa nota debía contarse de forma distinta como la escuchas, ¿no? Lo normal es que se diga, en el Instituto Francés de América Latina se presentó el escritor fulano de tal y les contó cuentos. Y entra un fragmento de él y sigue. Varios asistentes estuvieron en esta sesión que duró tanto tiempo, le hicieron en tal colonia y se acabó. Dije, no, hay que ser ingenioso para Claro, esto, ¿no? ¿cómo se llamaba antes eso que mandaba la Secretaría de Cultura ya hecho y luego lo publicaban igual en todos los periódicos? ¿Cómo se llamaba el qué? ¿El boletín? El boletín, Bueno. sí, no te veo haciendo boletín. Exacto, yo dije, para una nota de boletín no es, ¿no? Y entonces se fue el material, se grabó, no me decía nada en el canal y como ya me empecé a ser amigo del jefe de información, le dije, oye, eso que se grabó y que no fue nadie, ¿qué le vas a hacer? Dice, estaba esperando que me preguntaras, escribe la nota. Y ya me voy una noche a mi casa con el material, con las ideas, y lo primero que se me ocurrió fue decir, el señor que usted ve en la pantalla contó puros cuentos. Y no es que le tomara el pelo a nadie, no, eso hizo, contar cuentos. Y ahí entraba Heraclio con sus ademanes. Sí, y un todo, narrador ¿no? maravilloso. Y luego ya decía, bueno, y hubo quien se relajó tanto que se quitó los zapatos, se quedó dormido. Y aparecía ahí, ¿no? Y un niño indiferente daba lata y gritos en medio de las voces del narrador. Y ya acabó la nota. La ve Rubén González Luengas, que era el director del noticiario y era el conductor. Y dice, ¿quién hizo eso? Pues el chavo que te lleva el guión a maquillaje. Era parte de mi labor como asistente de producción. Dice, no, pues mándenlo más seguido. Y entonces me empiezan a mandar. Yo seguía en las labores de producción, pero me empiezan a mandar esas notas. Y aprendí que tenía que hacer algo similar a lo que había hecho, ¿no? Contar lo que veía, tal como lo veía, y olvidarme de los discursos cuadrados de que aquí contó cuentos un escritor famoso X, ¿no? Y bueno, eso resulta hasta nuestros días, ¿no? Así es como, así fue el inicio, fíjate. O sea, pusiste, pues sí, tu singularidad en las palabras, ¿no? Y en la selección del enfoque. Que hubiera una palabra que correspondiera a la imagen y que no fuera redundante, sino que la complementara, ¿no? Utilizar mucho la metáfora. El humor. El humor, ¿no? El juego. El refrán,
¿no? Para que de una frase juguetona pues le pusieran atención y se dieran cuenta que se trata de una exposición, o de un libro, o de una obra sinfónica, o que ahí se fueron a dormir porque los relajó, o se fueron a divertir porque el niño jugaba, ¿no? Es decir, la vida que hay en la nota. Y bueno, eso ha resultado 35 años que llevo haciendo esto. Qué bonito, y son muchísimo, Miguel. Vamos a ir a un corte y ahora regresamos. Muy bien. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Nuestro tema, los jardines del arte. Estamos conversando con nuestro compañero de Canal 11, Miguel de la Cruz Juárez. Así Entonces es. nos está contando eso que hace la diferencia. O sea, tú sentiste ese deseo, comenzaste a decir, a mí esto me gusta. Y Sí. tengo que encontrar un lenguaje adecuado para transmitir esto que me gusta, me imagino. exactamente. ¿Y cómo fuiste navegando hacia ese lenguaje? Bueno, vi que era muy atractivo ponerle una palabra ingeniosa a una imagen que hubiera sucedido, ¿no? Y entonces se me hizo un hábito que no escribía un texto, sino iba a revisar antes la imagen. Iba a buscar dónde coincidía con una idea, hacerla coincidir con una información que le fuera útil a la gente, ¿no? Y que, pues lo principal, los llamara a ir al lugar donde yo había visto y sobre lo que había escrito. A ver, cuéntanos detalles, lo específico, así como ese señor contó puros cuentos con Heraclio Cepeda. Bueno, recuerdo una vez que me mandaron a un desfile del 20 de noviembre, que recuerdas que es de los deportistas, ¿no? Y van muchos niños y gente en pants. Y entonces dijeron, lo que cuenta es que vayas antes del desfile. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo están en las calles aledañas antes de empezar en el Zócalo? Y ahí vamos a juntar imágenes a las 5 o 6 de la mañana y tratando de ver quién estaba preparándose para entrar, ¿no? Y me acuerdo mucho que vimos una familia que estaba junto a un vendedor de tamales y atole, sentados en la banqueta y estaban pasando los vasos con el atole y el tamal. Y entonces le dije al camarógrafo, grábalos. Y se acerca a la niña toma el vaso, lo inclina para tomarle y ve a la cámara y le hace gestos. Y baja el vaso, ¿no? No le gustó que la tomara, dije, pues es normal. ¿O no le gustó el atole? O no le gustó la atole, ¿no? Y dije, eso está genial para una frase, ¿no? Y entonces conté el contexto, ¿no? Los que llegan temprano, con el desayuno pendiente, la oportunidad de un tamal, un atole y el sinsabor de ser vista. Y entonces les puse a los editores, donde digo sinsabor de ser vista, metan los gestos de la niña, ¿no? Y exactamente donde decía yo, el sinsabor de ser vista, y decía hacia los gestos de la niña. Ese ejercicio es al que me refiero, que coincide exactamente lo que dices con lo que sucede. Y creo que si llamas a dos sentidos, el de la vista y el del oído, en una misma acción, es muy atractivo. Y bueno, pues como esas muchas, ¿no? No porque estén, sino hay que ir a recrearlas o inventarlas sobre los mismos hechos, ¿no? Muy entretenido eso, muy laborioso. ¿Y qué pasa cuando son formas de arte más remotas a nuestra cultura o a nuestra experiencia? Por ejemplo, ¿no es un poquito más difícil de hacerlas atractivas? Sí, desde luego. Imagínate, yo recuerdo que tuve la oportunidad de ir a Londres, a una campiña cerca de Londres, de Henry Moore. Y Estuvo acá en Bellas Artes, ¿te acuerdas? estuvo un tiempo en el Museo de Arte Moderno, ¿no? Reforma fue codiciada en esos momentos por las obras de Henry Moore. Yo me acuerdo que dijeron, tenemos la oportunidad de conocer a su asistente, que aún sigue, y nos pasa su estudio. Y entonces, para mí ya era lejano estar allá y luego tratar de acercar eso a quien lo viera, ¿no? Pero hubo la fortuna de tener imágenes muy, muy impactantes, ¿no? Ver una oveja, por ejemplo, cruzando donde está una escultura monumental de Henry Moore, ¿no?
y entrar a su taller y el asistente nos dijo, todo está como él lo dejó. Así como lo dejó un día, no hemos movido nada. Y entonces, pues hacerle unas frases a eso, ¿no? Tenía piezas que eran como un boceto de lo que iba a ser Monumental y a mí se me ocurrió decir que las piezas que se quedaron niñas y no crecieron por su creador, ¿no? Y cosas como esas, tratando de hacer humano lo que resultaba tan lejano, pues estaba al otro lado del mar, Sí, ¿no? sí, que no tendría por qué resultarnos tan humano. Bueno, él también tiene esta parte. Yo pensaba en la Explanada de Bellas Artes cuando estuvo el Chacmol. O sea, como que Sí. tenemos esa puerta de entrada con el trabajo de Moore. Pero ¿cómo explicas por qué no cada vez puedes ir, voy a hablar de Modigliani, voy a ir al barrio 14 de París a ver su taller? ¿Cómo juegas? A mí esa parte se me hace muy complicada, porque creo que hay muchos prejuicios, Sí. ¿no? Contra otras formas de belleza, otras formas estéticas que nos vienen de lejos y que eso nos corta de disfrutar. Sí, tienes toda la razón. Y además, he de decirte que aquí vamos contra el tiempo. Porque una nota de estas, si tuviéramos 10 minutos para contarla, bueno. Es que exacto, eso es muy importante. ¿Cuánto tiempo tienes, más o menos? Mira, cuando existía el noticiario cultural, no había un control de tiempo muy rígido, ¿no? Aun cuando si entra una nota de 5 minutos, le quitas oportunidad a 2 notas más de otros reporteros. Claro. Pero si era suficientemente buena, pues la aguantaban, ¿no? Ya entrando en el formato de noticias, ahí ya es más rígido, porque la información va como equilibrada, cada uno tiene minuto y medio, 2 minutos, y no puedes pasarte de eso porque salirte de ese ritmo, ¿no? ¿Cuántas cuartillas es 1 minuto y medio? Puede ser una. Puede ser No, una, es porque torturante. Si ahí va un puente y el puente ocupa 15 segundos y tiene otros 2, ya se llenó, ¿no? El reto es sembrar semillas de curiosidad para que si no les dices todo, por lo menos los incites a descubrir más de lo poco que se pudo ver en Eso un me minuto y encanta, medio. eso que estás diciendo de las semillas. Y yo me imagino que en tanto tiempo te ha sucedido que estés en la calle y te digan, en mí sembraste esa semilla de curiosidad. Ah, no, ha habido hasta reclamos, en buen plan. Una vez un joven se acercó y me dijo, oiga, yo fui a ver la obra que usted dijo. Ya, qué bueno, pero no era tan buena como dijo. Dije, bueno, ¿te pareció que yo había dicho que era muy buena? Nunca digo si es buena o mala. Pero fuiste. Sí, eso es todo. Igual esa no te gustó, espero que otra te guste. Pero esa ocasión a mí se me quedó en la memoria porque dije, le impresionó la nota y luego va a ver la obra y la obra no le impresionó. Pues es válido, pero yo digo que en este tipo de expresiones queda el refrán como anillo al dedo. Nadie experimenta en cabeza ajena. Por más que le cuentes a alguien algo, tiene que ir la persona para ver si le va a impresionar, si le va a aburrir, que es muy válido, si no va a encontrar puntos de referencia con su entorno, consigo mismo, o sí, 1 o 2 muy valiosos y queda encantado, ¿no? Con el autor, con la corriente, con la expresión. Igual es un visitante asiduo después o un explorador de más cosas del tema, ¿no? Pero esa es gran labor de uno, yo creo que Sí. tratar de incitar, ¿no? Y es bien importante lo que dices porque creo que es lo que dificulta muchas veces la promoción de formas de arte que sentimos como ajenas. Tú hablas de los puntos de referencia. Sí. Entonces pareciera que andamos buscando algo que tenga que ver con lo que ya sabemos, ¿no? Sí, eso siempre es como una condición humana. Buscar qué me identifica con eso, ¿no? ¿Qué me liga con eso? Y hay cosas muy lejanas, ¿eh? O sea, hay cosas que pudieras pensar que no tienen ninguna relación con uno. Más si se habla de un africano, un egipcio. ¿Tú crees? Y hay veces que por eso mismo ya aparentemente es una barrera, ¿no? Y puede tener Es que muchos no es puntos de aparente, conexión. eso es justamente lo que quiero que tú me cuentes. No es aparente, o sea, dijiste máscaras africano y pensé inmediatamente esas máscaras extraordinarias que nos conmueven. Sí, cómo no, ¿no? Y hay cosas que yo no pensaría que tiene relación de un país a otro y están totalmente conectados, ¿no? Acabamos de ver en el Cervantino una expresión del fandango con la danza irlandesa. Los dos zapatean. La música es igual de Exacto. enérgica. Había un punto de conexión, ¿no? Si no lo plantea un escenario y una compañía, igual no se le ocurre a la gente, ¿no? Y la plano de los que le gusta el jarocho
y los que le gusta una cultura de fuera, ¿no? Y encuentran puntos de conexión, sobre todo por lo armónico. Pero, por ejemplo, imagínate que tienes que ir y hablar de estampas japonesas, ¿no? Porque aparentemente Japón es una cultura muy, muy lejana, una lengua totalmente ajena a todo lo que conocemos. Sí. ¿Cómo le harías? A mí me llama mucho la atención los datos duros. La antigüedad, la cantidad, los lugares, la distancia. Hay muchas notas que yo busco, ahora que es tan fácil, ¿no? ¿Cuánto nos separa de un pueblo francés donde expusieron los niños de un semillero creativo a Quintana Roo, que es donde mandaron sus obras, ¿no? Y creo que había unos niños que pintaron en Tulum y fueron a dar sus obras a un pueblo de Francia. Busqué qué distancia era y ahí meter ese dato, ¿no? 9,000 y tantos kilómetros entre el lugar donde vieron sus obras y el lugar donde lo crearon los niños quintanarroenses. Y luego teníamos voces de los niños, ¿no? Diciendo, con el acento maya, ¿no? Nunca pensé que mis cuadros llegaran tan lejos. Eso puesto en una nota es una joya, ¿no? Enternece, te interesa, ahora quieres ver dónde fue, qué pintó, qué colores tenía, y de ser posible más del niño, ¿no? Porque pinta, quién lo metió, qué hacía antes, ¿no? Todas esas cosas hay veces que puedes ponerlas en la nota y hay veces que quieres tenerlas y no están disponibles, ¿no? Pero vamos, hay unos referentes muy interesantes por la distancia, por la magnitud, por expresiones emocionales, que son esos referentes que pueden hacer una nota muy atractiva. Es que es eso, pero yo también creo que visualmente, no sé, por ejemplo, vemos cine de culturas ajenísimas y hay algo donde uno, si te desprejuicias, hay algo donde uno engancha, porque al fin de cuentas lo humano no termina siendo tan totalmente distinto, ¿no? Sí, tienes razón. Hay cosas que nos identifican y que no esperamos que así sea, ¿no? Sí, y es que ahora me emociona mucho porque todo esto del internet, que puedes entrar a conocer, el Museo del Hermitage, ¿no? Puedes pasearte, te paseas por el Louvre, te paseas por el Museo d'Orsay. O sea, eso es extraordinario y no sé si tenemos la información de que allí está, Miguel, de que existe. Yo creo que esa es una buena labor del periodismo, fíjate. Debería hacerlo más seguido, ¿no? Con esta limitación de espacios o de tiempos, hay veces que cuesta, ¿no? Porque hay que ir al día, es decir, lo que está sucediendo, lo que está por suceder, pues hay que ponerlo ahí. Y esa otra parte que tú mencionas, que es muy provechosa, es producto de una exploración, que no precisamente es que suceda hoy o mañana, que ahí está y que potencialmente sucedería en cualquier momento, ¿no? Pero hay que esperar el momento en que no haya tanta información para poder hacerlo salir, ¿no? Pero es muy válido y una labor ahí latente para el periodista, para que explore, busque compartirlo y además de manera atractiva y sintética, si no, no pasa, ¿no? Eso es como, sí, sintética, eso sí está tremendo. Como que si se mueve no sale, ¿no? Sí, exacto. Oye, ¿y qué es lo que... Dime las 2, 3 coberturas que más felicidad te hayan dado. Ay. Bueno, cada Cervantino me gusta mucho, porque es un reto. Imagínate, 140 funciones de este año. No puedes decir que vas ni al 20%. Claro. No te da el tiempo. ¿Y cómo eliges? Bueno, hay que ir por los recintos principales porque son los que sabes que tienen destinado a algo muy grande. La Alhóndiga, el Auditorio del Estado, el Teatro Juárez. Pero de repente descubres que entre la Alhóndiga y el Teatro Juárez está el Cervantes y es a las 5 y sí te da tiempo corriendo, ¿no? Y si en el Templo de la Compañía hay algo a las 4, igual llegas, grabas 10 minutos, sacas 2 datos importantes y corres al Cervantes y de pronto te das cuenta que pasaste una nota con 5 actividades en una sola tarde. Eso da un gusto tremendo. Pero te lo ofrece un festival, ¿no? Y lo que me da más gusto de eso es cuando descubres que eres un servidor público en toda la extensión de la palabra. Porque fuiste a hacer una labor de recolección de cosas provechosas, recreaciones de lo humano, que van para lo humano, y tú vas y le dices, a ver, échenle un vistazo, ¿no? Mi servicio público es eso. Igual y te crear gusta, un imán no te gusta, que llame al eso. arte. Vamos a ir a un corte, regresamos. Abiertamente, continuamos.
Abiertamente. Regresamos. Vámonos a nuestra esquinita de lecturas y películas. El primero, Historia mínima, la cultura mexicana en el siglo XX, escrito por Carlos Monsiváis y publicado poco después de su muerte. Comienza con el modernismo y termina con los movimientos post-68. Incluye la novela de revolución, el muralismo, los contemporáneos, la generación de los años 50 y, claro, incluye esa manera de Monsiváis de escudriñar la realidad desde su impresionante bagaje cultural. La historia del arte, del historiador austríaco-británico E.H. Gombrich, una de las obras más recomendadas para acercarnos al arte. Inicia con los bisontes y los caballos pintados en cuevas como la de Altamira y Lascaux, y su recorrido llega hasta 1950. Tiene muchas, pero es que les quiero explicar cómo llegar. Está en un blog, está en PDF gratuito. Ustedes escriben en Google Gombrich y aparece un blog de WordPress que se llama Historia del Arte. Allí lo encuentran completito. Está muy buena, tiene muchas ilustraciones. Esta es una belleza, La historia de la belleza, escrita por el semiólogo, filósofo y escritor italiano Umberto Eco. Es hermosísimo, tiene muchas reproducciones, nos va mostrando cómo los ideales de belleza y las maneras de representarlas se han transformado a través de la historia y a qué circunstancias sociales responden esos cambios. La encuentran también en PDF gratuito en un blog que se llama Taller de las Palabras. Allí ponen Historia de la Belleza Umberto Eco y les va a aparecer completito. Las películas, El editor de libros, dirigida por Michael Grandash, tomada de la vida real, la muy bella amistad entre el editor Maxwell Perkins y el escritor Thomas Wolfe. Wolfe era brillante y terriblemente desordenado, y Maxwell, con un cariño infinito, lo ayuda a estructurar su trabajo. Es una peli de pasión por la literatura. Maxwell se hizo famosísimo como editor porque descubrió editores como Hemingway y Scott Fitzgerald. La encuentran en Filming. La joven del arete de perla, dirigida por Peter Weber. Entre 1966 y 67, el pintor holandés Johannes Vermeer pintó el retrato de Griet, un adolescente que ayudaba a su esposa en el trabajo del hogar. La película es la historia ficcionada de ese encuentro que inspiró una de las más bellas obras del siglo XVII. Las ya 13 temporadas de la revista Itinerario Arte, Entretenimiento y Cultura que produce el Canal 11 y que podemos encontrar en su cuenta de YouTube. Miguel, ¿hay algo que tú quisieras recomendarnos? Mira, siempre que tengo oportunidad recomiendo mucho un libro que se llama El Samurái de la Graflex. Es escrito por Daniel Salinas Baizabe, un escritor con una prosa resonante y profundamente enérgica, y cuenta una historia real de un japonés que tuvo que ver acá con tiempos postrevolucionarios, y historia real, pero hecha novela. Está editado por el Fondo de Cultura Económica y siempre que puedo lo recomiendo porque creo que se ha hecho poca justicia en la respuesta de los lectores a una obra muy provechosa. Nunca había escuchado hablar de ella. Fíjate, está muy interesante. Sí, la voy a buscar. Sí, cómo no. Oye, entonces, es que me estaban diciendo acá, Juan Carlos, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinas del robo de las piezas de la corona de Napoleón en el Louvre? Fíjate que yo me entero de eso y digo, ¿y quien se las robe qué va a hacer? Es decir, no las puede colocar en ninguna parte. Sí, no puede ir a Sotheby's. Quien se las haya encargado las tiene que tener para gozo personal y secreto, porque ni modo que digan, miren lo que acabo de adquirir, ¿no? No lo puede mostrar, no lo puede compartir. Pues es algo muy extraño, es decir, pues sería un capricho de alguien que quiere tener algo por el simple deseo de tener. Y de transgredir. Y transgredir porque no hay más. Quien haya encargado algo de eso o quien lo haya hecho la estrategia para robarlo de una manera tan magistral, ¿no? Pues tendría esas intenciones, yo creo, de una satisfacción, como dices, de transgredir algo que parece imposible y luego el placer de tener y de ser. Algo que tuvo en sus manitas Napoleón. Por ejemplo, ¿no? Ha de ser alguna especie de jeque que se la va a llevar a la mitad del de desierto. Lo histórico, ¿no?
porque de otra forma no le encuentro. Ya mencionábamos el robo que tuvo el Museo de Antropología. De eso quiero que nos cuentes también, sí. Esas piezas que después dieron paso a una película donde se cuenta cómo fue el proceso de planeación. Y dan con eso, cuando trataban de colocarlas con un coleccionista, dijo, ustedes no saben lo que hacen, o sea, no hay quien ponga mano sobre esto y ponga precio, es imposible. Y bueno, eso se recuperó, se hicieron las investigaciones correspondientes, se recuperaron, se restauró muy bien la máscara de jade y otras piezas siguen ahí, afortunadamente. Pero me decías que se restauraron cuando estuvieron fuera del museo. Sí, O sea, el ladrón hizo favor. Bueno, no. ¿Sabes lo que pasó? Que tomaron tantos registros que después vieron que la forma de restauración adecuada tenía que ver con un proceso mejor de las piezas. Y por lo menos la máscara de jade alguna vez convocó el Instituto Nacional de Antropología y el área de restauración para ver cómo se había hecho un trabajo ya más detallado sobre la restauración y que quedara la pieza muy ligada a lo que suponen que fue el original. Pero era una de las piezas que se habían llevado, ¿no? Y después ya con estudios y calma y mayor tecnología, entiendo que se restauró de una mejor manera, una de las que se habían ido, ¿no? Entonces, bueno, pues final feliz, doblemente feliz. Sí. Oye, yo de niña me cultivaba en Fantomas y recuerdo muy bien, ¿no? El dibujo de Louvre y Fantomas escalando fue el primero que hizo un robo allí. Bueno, y de esa historieta hay la anécdota de que alguna vez, cuando estaba tan criticado el oso panda, porque decían que se gastaban muchos recursos en el mantenimiento y esta donación que hizo China a México y llegó al zoológico, y en un número Fantomas iba al zoológico y se robaba al osito panda. Al oso panda. Oye, ¿te acuerdas que ponía un asterisco y luego había notas a pie de página, no? Sí. La Gioconda, cuadro del famoso pintor. Así. Bueno, me encantaba. En su momento llegó a ser censurado el ¿Fantomas? ¿Por qué? Por eso, porque tenía cosas que tenían que ver con lo político, ¿no? Ah, incluso eso del oso panda. Te lo digo porque una vez uno de los responsables de la edición lo invitaron a la universidad donde estaba y ahí contó que en esa edición donde se robaban al oso panda era una nave donde tenía las iniciales de un político. Y entonces eso no les pareció de repente a quien estaba en el poder en ese entonces. Ay, pero qué paranoicos. Debe haber muchos nombres y apellidos que correspondan. Eran épocas en las que todo eso dolía, ¿no? Lastimaba. Oye, y dime una cosa, ¿y qué pasa cuando vas y cubres, por ejemplo, una exposición de arte y dices, qué cosa, ese pintor verdaderamente me deja helado, es más, me horripila, es más, ya me quiero ir? ¿Cómo le haces? Trato de tomar distancia, porque lo que a mí me puede parecer aberrante, a alguien le puede parecer todo lo contrario. Exacto. Y entonces habría que buscar la objetividad. Yo sí he dicho cosas tal como las veo, ¿no? Alguna vez vino un español a mostrar una instalación y eran unas cajas en unos árboles de una calle peatonal en el centro histórico. Dije, bueno, así se ve, que explique, ¿no? ¿Qué es lo que tú pones aquí? Pues cajas. Sí, pero no, solo cajas. Y entonces cuando hice el texto dije, bueno, el mismo creador de la instalación que se muestra tiene una explicación escueta y sintética sobre lo que presenta. Pues cajas. Pero ¿qué hubiera pasado si eran exactamente las mismas cajas y de repente tú vas con el señor y te dice, mira, de lo que estoy hablando es de la falta de plenitud en el mundo, del vacío existencial, porque son cajas pero están vacías? Es decir, también nos pueden echar un chorizo interminable, sí, ¿no? Pero ya es la palabra la que tiene que entrar en el rescate de una pieza que no nos está haciendo en sí misma sentido, aunque haya quien se la haga, ¿no? Y hay mucha información donde hay complementación, ¿no? ¿Dónde expuesto? ¿Quién lo ha avalado? ¿Qué se ha escrito? ¿Qué críticas ha tenido? Eso ahora la red te ofrece muchas cosas, ¿no? O simplemente no hay nada. Entonces, ¿cómo llegó acá? ¿Qué referencias tenía? ¿Quién lo trajo, no? Pero a ver, fíjate, te voy a contar de una de las que ha sido para mí las más espectaculares exposiciones que he podido ver acá en México, ¿no? La de Luis Bourgeois en Bellas Artes. En Bellas Artes. Como que necesitas que te expliquen. Digo, ya cuando sales, si tú quieres saber quién era, cuál era su relación con su mamá y por qué hacía sus arañas, claro que es apasionante. Pero tú entrabas y decías, ¿qué es esto? La araña por la araña misma no te dice más, ¿no?
cuando se habla del tejido, del significado de lo bordado, lo hilado, la relación con la madre, todos esos referentes, y entonces pues pensar, pues sí, las arañas tejen. No, pero es que lo veías, era muy impresionante. Claro. O sea, si tú ves una jaula gigantesca con vestidos de mujer adentro, de verdad, digo, a mí ya me encantaba desde antes, pero aun cuando no hubiera tenido la información que tenía, yo creo que es hipnótica en sí misma. Ya te genera ¿no? algo, claro. Hay arte que te golpea. Sí, sí. Y hay quien requiere algo más, ¿no? Sí. Y hay quien le era suficiente la impresión y cuando conoce un dato más, o cambia o se intensifica lo que ya sentía. No, sí, siempre enriquece, eso sí, totalmente. Sí, ahí yo creo que el ojo del periodista tendría que ser sutil y efectivo y discreto, pero atinado, ¿no? En destacar datos, informaciones que le den pistas por lo menos al espectador, que le hagan ver que no pusieron ahí un metal retorcido nada más porque sí. Es mucha labor del periodista y no siempre se hace, que es lo malo. No, pues tú eres muy objetivo. Yo cuando he escrito de arte en muchos lugares, periódicos, veces cosas así, yo a la subjetividad derechito, ¿no? Ya luego le pongo la historia, pero sí creo en esto, ¿no? De lo siento y luego averiguo. Yo he visto periodistas muy apasionados y de pronto veo que su pasión puede ser no compartida con otros. Claro, pero seguro no lo va a hacer, sí, tienes toda la razón. Ahí es donde sí yo creo la necesidad de escribirlo, exponerlo, y ya que el público decida, ¿no? Incluso, fíjate... Qué libertario eres. Soy muy contrario a las expresiones que embarcan a otros, ¿no? Por ejemplo, eso de la primera persona en singular o plural, periodísticamente, para mí sigue siendo una regla que debería respetarse, ¿no? Esta obra nos enternece, espérame, a ti, a otro, quién sabe, ¿no? Entonces, no nos enternece. Esta obra presenta ¿qué? ¿No? Bueno, en metal, en madera, colores, luz o sombras. Ya, que diga alguien cuando vaya a verla si le enternece o le aterroriza. Sí, ¿no? sí, claro. Entonces, yo siento ser cuidadoso con eso. A lo mejor a mí sí me enternece, no quiero expresarlo, ¿no? Mejor decir, es así y de estas hay tantas piezas, ¿no? Ya que vayan y que lo experimenten, porque insisto, nadie experimenta en cabeza ajena. Pero decirle a alguien que es fabuloso, igual y llegan y no lo fue tanto, ¿no? Es mejor que quede la puerta abierta, ¿no? Que se acercan y que decidan, que esa sí la decisión se me hace muy, muy respetable del espectador, buena o mala, magnífica, espectacular o no, es una libertad gozosa que tiene el espectador, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿Hay algo que nos quieras decir, Miguel? Ya se nos acabó el tiempo. No, pues nada, feliz de contar esto porque sabes que resulta muy, muy instructivo para uno pensar en lo que hace a partir de una conversación. Es algo que se agradece mucho. No siempre es posible hacerlo y te agradezco que haya tenido oportunidad de que así suceda. No, yo a ti y tu próximo club de lectura. Ya no nos dio tiempo para quienes viven en la Ciudad de México. Me dijiste que en la Casa del Risco. En la Casa del Risco el próximo 31 de octubre será que a las 7 de la noche, 5 de la tarde, hay que afinar el tiempo. Y estará el autor, Juan Patricio Riverol, con su novela más reciente, Todo el oro de Lisboa, editada por Tusquets. Eso estamos leyendo. Si a alguien le interesa... Tiene 3 días para leerlo. O acercarse y que escucha de viva voz del creador de la historia cosas de su propia historia. Okay. Miguel, muchísimas gracias por estar acá. María Teresa, te agradezco. Pues gracias al comunicador Miguel de la Cruz Juárez por compartirnos sus ya más de 35 años dedicados al periodismo cultural. Miguel recibió el Premio Nacional de Periodismo Fernando Benítez 2021. Gracias a ustedes por abrirnos las puertas de sus casas. Les esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar, llegó a sus playas. Les escuchamos.